Esta noche el Día de Muertos tiene otro significado. Es el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Es la fecha en que las almas adultas regresan del más allá para visitar lo que algún día fue su hogar. Y en este episodio especial del 2 de noviembre, Día de Muertos, hablaremos sobre esto. Buenas noches, audiencia, y sean bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Dicen que en los pueblos de Michoacán, durante los días de muertos, el aire cambia. No es algo que se pueda ver ni tocar, pero se siente. Es como si el viento trajera consigo algo que no pertenece del todo a este mundo. Y aunque me han pasado cosas extrañas, ninguna como esta que voy a contarles. Habían pasado varios años desde la última vez que fui, y justo coincidió que llegué el 2 de noviembre a Michoacán, día en que se acostumbra a poner la ofrenda más grande, la del cierre, cuando se despiden a las almas. En casa de mis abuelos, mi abuela siempre colocaba una ofrenda aparte en su cuarto. Una ofrenda a mi abuelo, a su esposo, porque ahí pasaron la mayor parte de su vida juntos. El cuarto era bonito, una cama matrimonial de madera, 2 burós viejos, un ropero enorme, y frente a todo, contra la pared, al frente de la puerta y la ventana, la ofrenda. Mi abuela la había hecho con mucho cariño, siempre la hacía en grande. Tenía velas encendidas, cirios, esas velotas de 1 metro. Ponía café, pan, cigarros, cerveza, tequila, algunas comidas favoritas de mi abuelo y fruta. Y a un lado, como cada año, una silla. Ella decía que era para que el abuelo se sentara a comer a gusto. Yo no le entendí eso, casi nadie lo hace. Desde que llegué con mi abuelita pasé todo el día comiendo y ayudándole. Me cansé mucho, pero esa noche no podía dormir. No hacía calor ni frío extremo, pero el ambiente era tan extraño que parecía imposible cerrar los ojos. Podía escuchar los cohetes lejanos del panteón, los perros ladrando afuera. Así que me levanté, tomé una chamarra, un cigarro y salí al patio. Desde ahí se veía el cielo completamente estrellado, algo que en la ciudad ya casi no se puede ver. Encendí el cigarro, aspiré hondo y comencé a mirar hacia todos lados. En los pueblos la noche es más oscura, más profunda y más bonita. Miré hacia el cuarto de mi abuela. La luz estaba apagada, pero las velas de la ofrenda alumbraban lo suficiente para ver cada detalle. En ese instante, algo llamó mi atención. En la silla que había puesto mi abuela estaba alguien. Pensé que era mi abuela, así que me acerqué un poco más, pero distinguí que no era ella. Me quedé observando unos segundos, tratando de entender si lo que veía era real o una sombra del reflejo de las velas. Pero no. Di un paso más cerca y lo reconocí. Era mi abuelo. Mi abuelo estaba sentado en esa silla. Llevaba el mismo sombrero blanco que siempre usaba, el que nunca se quitaba. Estaba sentado, derecho, tranquilo, mirando la ofrenda, como si estuviera escogiendo algún platillo que tenía ahí. Por unos segundos sentí algo bonito, como nostalgia, pero estaba viendo un fantasma. En ese momento algo dentro de mí cambió. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y el cigarro se me cayó de la mano. No quise mirar más. Me di la vuelta y regresé al cuarto casi corriendo. Cerré la puerta y me metí bajo las cobijas. Vi tan claro a mi abuelo con la misma ropa que usaba, ropa de rancho. Esa noche casi no dormí. A cada ruido me despertaba pensando que alguien estaría en mi cuarto. A la mañana siguiente, 6 de la mañana, salí y vi a mi abuelita echando tortillas y calentando su café. Me sentó a desayunar. Mi abuela me estaba preparando café cuando me dijo que si no había dormido bien. Le conté lo que había pasado, que había salido a fumar en la madrugada y que vi al abuelo sentado frente a la ofrenda, que lo reconocí por su sombrero. Esperaba que se riera, que me regañara o que me dijera que estaba loco. Pero no. Solo me miró con una calma que me dejó helado y me dijo:
Ay, mijito, yo cada año lo veo. Me despierta en las madrugadas. Escucho cómo se mueve su silla. Según yo me hago la dormida, pero sí alcanzo a verlo. Se sienta un ratito, mira la ofrenda y luego desaparece. Yo me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella siguió hablando como si fuera lo más natural del mundo. Tu abuelo era bien cumplido. En vida nunca faltó a su casa y ahora tampoco. Siempre regresa a comer su pan, a fumarse su cigarro, a ver cómo estoy. Por eso pongo sus cosas igualito cada año, porque sé que viene. Sus palabras me estremecieron más que cualquier cosa que haya visto, porque no hablaba con miedo, sino con ternura, como si convivir con la muerte ya no le asustara, sino que le diera paz. Esta fue mi experiencia en Día de Muertos, audiencia. Buenas noches. Escuchando uno de los relatos que contaste, me acordé de que a mí me pasó algo parecido, justo en estas fechas del Día de Muertos. No es una historia inventada, es algo que viví cuando era niño, allá en Suchitlán, un pueblito de Colima. Ahí vivía con mis abuelos, en una casa sencilla pero muy grande. El pueblo era tranquilo en ese entonces, y en noviembre la magia se veía por cada calle adornada. Olía a pan de muerto, a copal y a flor de cempasúchil por todos lados. Mi abuela siempre decía que en esas fechas los muertos del pueblo volvían a visitarnos, que había que ponerles su ofrenda con luz para que ellos encontraran el camino de regreso. Ella les ponía una ofrenda a sus papás. Yo no entendía bien esas cosas, y la verdad tampoco les tenía miedo. Aquella noche me dormí temprano, después de cenar lo que había hecho mi abuela. Yo dormía en su cuarto. Era un cuarto grande y a mí me tocó la cama debajo de la ventana. El aire estaba fresco, así que me quedé dormido muy rápido. Serían como las 2 de la madrugada cuando me desperté porque afuera se escuchaba ruido. Primero creí que era gente que regresaba de alguna fiesta, pues en esas fechas hacen muchas. Pero pronto noté que eran pasos, muchos pasos y voces. Parecía como si toda la calle estuviera llena de gente, caminando todas a la misma dirección. Desde la cama alcancé a escuchar claramente que hablaban muchos hombres y mujeres. Muchos se reían, otros platicaban entre ellos con voz calmada. También se escuchaba un sonido metálico. Era como cadenas arrastrándose sobre las piedras, que mezclaban voces también. Me hice el dormido pensando que mi abuelita se despertaría para ver, pero no. Mi curiosidad pudo más que el sueño, así que me levanté sin hacer ruido y me hinqué para alcanzar a mirar hacia afuera. Y lo que vi, audiencia, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver jamás. Toda la calle, toda, estaba cubierta por una neblina bajita, tan baja que apenas alcanzaba a cubrir la suela de los zapatos. Pero sobre esa neblina caminando, venía una cantidad enorme de personas. No eran pocos, eran cientos, avanzando despacio por la calle. Cada uno de ellos llevaba en su mano una velita pequeña, de esas que se usan cuando se va la luz. Aquella llama temblaba suavemente, iluminándoles el rostro a esos adultos, ancianos y mujeres. Muchos hombres vestían con sombrero de paja. Las mujeres tenían trenzas largas, con vestidos elegantes. Algunos también vestían como la gente de antes, como los papás de mis abuelos. Otros con ropa más adecuada a esa época. Pero todos caminaban juntos, sin prisa, conversando entre ellos como si fueran a una fiesta. Algunos reían bajito, otros muy alto. Otros gritaban, así como mariachi. Otros miraban hacia los lados como si recordaran el lugar. Yo no sentía miedo. Al contrario, me parecía algo bonito. En mi inocencia pensé que quizá eran personas disfrazadas, que estaban haciendo una procesión o algo así por el Día de Muertos. Todo se veía tan ordenado, tan tranquilo, que me quedé ahí observando, apoyado en el marco de la ventana, casi sin parpadear. Algunos hasta me saludaron y yo les devolví un saludo con la mano sonriéndoles.
Los que iban adelante parecían completamente normales, como cualquier vecino del pueblo. Pero conforme caminaban, comencé a notar algo que cambiaba. Las personas del centro ya no se veían tan sólidas. Algunas parecían translúcidas. Era como si la luz de las velas pasaran a través de ellas, además de que podía ver la calle a través de ellas. Yo los observé con curiosidad, con asombro, pero del bueno. Sin embargo, más atrás todavía, después de que pasó toda esa gente, venían otros, pero diferentes a los demás, con la ropa sucia, desgarrada, y venían encadenados. Parecían cadenas muy pesadas que chocaban contra ellos. Su andar era lento, forzado. Las cadenas sonaban a cada paso, con ese golpeteo metálico que me pareció curioso, mas no aterrador. Yo solo los miraba con asombro y un poco de tristeza. Pensaba en cómo podían caminar tanto sin hacer tanto ruido. Todas estas personas pasaban al frente de la casa como un desfile muy ruidoso, pero mis abuelos no se despertaron. No sabría decir cuánto tiempo estuve mirando. Me sentía como hipnotizado, fascinado con aquel espectáculo que creía una tradición del pueblo, una que nunca antes había visto. Hasta que algo me sacó de trance. Sentí 2 manos firmes sobre mis hombros y escuché la voz alterada de mi abuela. «Quítese de ahí, chamaco». Me jaló, me miró espantada. Me comenzó a revisar los ojos, la cara, me tocaba el pecho, los brazos, como si buscara si me hubiera pasado algo. Me dijo que estaba muy frío y que no parpadeaba. Yo solo la miraba confundido. No entendía por qué estaba tan nerviosa. Le conté lo que había visto, toda la gente caminando, las velitas, las neblinas bajas, los que traían cadenas. Ella se fue a asomar por la ventana, pero dice que no vio a nadie. Pensé que se iba a reír, pero se quedó pálida. Me abrazó fuerte y no me dejó asomarme otra vez. Rezó en voz baja casi toda la madrugada, mientras yo me quedaba medio dormido. A la mañana siguiente salí al patio y todo estaba normal, ni algún rastro de que alguien hubiera pasado. Ese día me contó que cuando me jaló yo estaba muy pálido, blanco y frío. Cabe aclarar que yo nunca abrí la ventana y nunca sentí ese frío en ese momento. Más tarde me obligó a contarle de nuevo lo que había visto, y me explicó que no era un desfile, que en las madrugadas del Día de Muertos las ánimas cruzan el pueblo hacia las ofrendas de sus familias. No me pudo explicar cómo es que vi varios bloques, desde los mejores hasta los encadenados. Pasaron los años y nunca olvido esta historia. Y ahora ya más grande supuse una teoría, que los primeros, los que parecían vivos, son los más recordados, los que todavía tienen luz y velas encendidas en sus casas. Los de en medio, los que se ven medio borrosos, son los olvidados a medias, los que ya casi nadie menciona. Y los de atrás, los encadenados, son los que no tienen ni ofrenda ni nombre, los que arrastran sus penas, los que olvidan y caminan buscando la luz que nadie les puso. Aquella noche no había sentido miedo, ni frío, ni nada raro. Para mí simplemente había sido algo hermoso, una especie de procesión de luces entre la neblina. Dicen que mientras recuerdes a alguien nunca se va del todo, y a nosotros nos ha pasado muchas cosas en Día de Muertos. Mi nombre es Daniela, tengo 23 años y cada año desde hace 5, mi familia y yo vivimos algo que no hemos podido explicar. Todo empezó cuando mi hermana Mariana murió. Ella tenía 17 años cuando ocurrió. Fue un accidente. Se cayó de la azotea mientras colgaba la ropa. Nadie sabe exactamente cómo pasó. Solo escuchamos el golpe y cuando la encontramos ya no respiraba. Desde ese día la casa nunca volvió a sentirse igual. Durante mucho tiempo no hablamos del tema. Mis papás evitaban mencionarla y yo simplemente la extrañaba en silencio. Pero cuando llegó el primer Día de Muertos, sentí la necesidad de poner una ofrenda.
Pensé que si la tradición decía que las almas regresaban a visitar a los vivos, ella vendría a vernos. Desde entonces, cada año algo sucede, algo distinto, pero siempre en estas fechas. A veces pequeñas cosas, otras veces más fuertes, pero siempre una señal. La primera ofrenda se la pusimos en el patio, porque como habían velas, mi mamá tenía miedo de que se incendiara algo. Mi mamá colocó su foto en el centro, rodeada de flores, velas, su comida favorita y algunos dulces. Mi papá y yo hicimos un camino de pétalos de cempasúchil que iban desde la puerta hasta la ofrenda, para que pudiera encontrar el camino. Esa noche encendimos las velas, rezamos y nos fuimos a dormir. Todo estaba en silencio. A la mañana siguiente, cuando salimos, nos quedamos helados. El camino de flores tenía huellas. Eran huellas de pies, descalzos. Lo notamos bien porque el piso era de tierra, y ahí se había formado la figura. Comenzaban justo en la puerta, seguían el camino de pétalos y se detenían frente a la ofrenda. Las huellas cerca de la ofrenda estaban más marcadas, como si alguien se hubiera parado ahí durante un rato. Nadie en casa había salido esa noche, y lo curioso fue que ninguno de nosotros pisó el camino, por respeto. Mi mamá se persinó y mi papá, que no es creyente, se quedó callado largo rato. Yo lo supe sin dudarlo, que Mariana había regresado a casa. El segundo año la costumbre ya era parte de nosotros. Volvimos a poner su altar con todo lo que le gustaba: arroz con plátano, pan dulce, refresco y sus dulces favoritos, entre ellos los mamuts de chocolate, que a las dos nos encantaban. La ofrenda estuvo en el patio otra vez. Nada extraño pasó durante la noche, pero al día siguiente, mientras limpiábamos, tomé uno de los mamuts para comérmelo. Estaba en su empaque, sin abrir, como nuevo, pero cuando lo probé no sabía a nada, ni al pan ni al chocolate. Era como morder aire. Pensé que estaba mal, así que abrí otro y otro. Todos sabían igual, a nada. Mi mamá los probó también, y me miró sin decir palabra. Mi papá solo nos dijo algo. Dicen que cuando la comida se queda sin sabor, es porque ya se la comieron los difuntos. Para el tercer año ya habíamos remodelado un poco la casa, así que mi mamá quiso poner la ofrenda adentro, en la sala. Ese año fue especial, porque todos estábamos más tranquilos, menos tristes. Hicimos la ofrenda hermosa: flores, velas, calaveritas y varios platillos. Varios platillos que le dije a mi mamá que no pusiera, pero ella lo quiso poner. Esa madrugada, cerca de la 1, escuché un ruido, como si algo se hubiera caído. Nos levantamos los tres y fuimos a ver. En el suelo estaban 2 platos rotos y la comida esparcida. Era ensalada de nopales y pescado empanizado. 2 cosas que mi hermana odiaba en secreto. Siempre fingía que le gustaba porque a mi mamá le dolía cuando alguien rechazaba su comida. Pero ella detestaba el pescado y su aroma. Al igual que los nopales, no le gustaba la textura. Cuando les conté a mis papás lo que había pasado, que no le gustaban, se quedaron mudos. Mi mamá solo dijo bajito que entonces sí vino, pero que no se quiso comer eso. Desde entonces nunca más volvimos a poner esos platillos en la ofrenda. El cuarto año quisimos hacer algo más colorido. Mi papá trajo acerrín pintado para hacerle dibujos frente a la ofrenda: flores, cruces y un sol. Nos tomó toda la tarde hacerlo, pero quedó preciosa. Pero al amanecer todo estaba revuelto. El acerrín estaba esparcido por todo el piso, mezclado, como si alguien hubiera pasado por ahí jugando o soplando el polvo a propósito. Era como si mi hermana hubiera pasado corriendo por ahí. Esa vez, más que miedo, sentí ternura. Era tan típico de ella hacer travesuras cuando algo quedaba muy perfecto. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, solo dijo: es que era muy juguetona. Dani no aguantaba ver algo sin moverlo. El quinto año fue el más extraño.
No pasó nada, ningún ruido, ninguna huella, nada fuera de lugar. El altar amaneció intacto, las flores frescas, las velas firmes. Hasta la comida seguía oliendo igual. Por primera vez en 4 años pensamos que tal vez ese año no había vuelto. Nos sentamos a desayunar los tres, en silencio, hasta que yo rompí la calma. Saben, tuve un sueño muy bonito. Soñé con Mariana. Estábamos comiendo juntas. Al escucharme, mi mamá dejó de comer. Mi papá me miró. Y entonces los dos dijeron lo mismo. Nosotros también soñamos con ella. Y soñamos lo mismo. Que todos comíamos juntos la comida que preparamos. Comenzamos a hablar y los tres soñamos lo mismo. Soñamos que estábamos sentados en la mesa, como antes, los 4. Ella llevaba un vestido blanco con destellos dorados y una diadema dorada. Tenía el cabello suelto y una sonrisa enorme. En el sueño nadie hablaba, pero todos sabíamos que estábamos felices. Los tres recordábamos cada detalle igual. El color del mantel, la comida que cada uno comía, la luz del sol entrando por la ventana, todo. Soñamos a mi hermana exactamente igual. Hoy ya son más de 5 años desde su muerte y estamos cerca del Día de los Muertos. Y sé que este año mi hermana siempre encontrará el camino de regreso. Esta tradición del Día de los Muertos es muy bonita para mi audiencia, y más por los relatos que ustedes me mandan, que me comparten. Espero de todo corazón que este día su hermana llegue a su casa, a su ofrenda. Y muchas gracias por hacerme llegar sus experiencias. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a otra historia? ¿Están listos? ¿Listas? Continuemos. Hoy voy a contarles mi mayor secreto conforme a lo paranormal. Yo vivía en Ixtapaluca ya hace muchos años. En ese tiempo tenía una mejor amiga llamada Carla. Era de esas personas con las que uno puede hablar de todo sin miedo a ser juzgado. Nos conocimos en la escuela y poco a poco nos volvimos inseparables. Salíamos a comer, íbamos por helado, nos sentábamos en los jardines a platicar de tonterías o a reírnos sin razón. Teníamos una conexión enorme. Yo la quería como una hermana y sé que ella me quería como un hermano. Carla era alegre, muy expresiva, y siempre encontraba la forma de hacerme reír, incluso cuando yo estaba pasando por mis peores días. No era una amistad superficial, no. Era de esas amistades que uno siente que va a durar toda la vida. Pero lamentablemente no fue así. Fue una tarde del 2012. Yo recuerdo que estaba en la casa cuando me avisaron que Carla había tenido un accidente. Un conductor borracho no la vio al cruzar la calle. Murió casi al instante. Fui al funeral con el corazón hecho pedazos. No podía creerlo. La vi por última vez en su ataúd, con ese vestido rojo largo que tanto le gustaba, una boina negra y un collar. Todo ese conjunto le había regalado en su cumpleaños y era su favorito. Esa imagen se me quedó grabada para siempre. Después de su muerte me volví más callado, más solitario. Ella era prácticamente la única persona en la que podía confiar. Pasaron los meses y la tristeza se fue volviendo una costumbre. Cuando menos me di cuenta ya habían pasado 2 años. En ese tiempo conseguí trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial llamada Sendero, aquí en Ixtapaluca. El trabajo era tranquilo, aunque algo monótono. Mi turno era de 10 de la mañana a 10 de la noche. Revisaba que todo estuviera en orden, pedía las firmas de los encargados de las islas y hacía mis rondines. Esa noche, un 2 de noviembre, el ambiente estaba raro. Era Día de Muertos y habían decorado. Aún olía a incienso y a cera por todos lados. Serían las 9:30 de la noche cuando comencé a hacer mi recorrido final. Caminaba con mi hoja de firmas, saludando a los empleados. Todo estaba tranquilo, como siempre, hasta que llegué cerca de un pasillo donde están los baños, el que da hacia una salida. Ahí la vi.
A unos metros de mí, parada junto a una pared, estaba una mujer de espaldas. Vestía un vestido rojo, una boina negra y unas botas que reconocí al instante. Me quedé paralizado. Aquella mujer volteó y la vi. No podía creerlo, era Carla. Tenía la misma sonrisa de siempre. Al verme me saludó con la mano, como si nada, con ese gesto que tantas veces me había hecho cuando me veía llegar desde lejos. Por un momento sentí una felicidad inmensa. Después de tanto tiempo, ahí estaba. «Carla», le grité. Ella sonrió más. Dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo y la perdí de vista. Yo corrí tras ella, sin pensar, con el corazón acelerado. Cuando llegué al pasillo vi que estaba entrando por una puerta lateral, una que no es pública y da al área de cámaras y lockers. Llegué jadeando, abrí la puerta rápido y me metí. Adentro, al principio, estaban dos compañeros viendo las pantallas de seguridad. Les pregunté agitado que dónde estaba la chica que había entrado, pero los dos me miraron confundidos. «¿Qué chica? Nadie ha entrado, solo tú», me dijo uno. Me quedé callado, intentando procesarlo. «Acabo de verla, venía por este pasillo, una mujer con vestido rojo o boina negra». Ellos negaron con la cabeza. Uno de ellos incluso me mostró las cámaras, retrocediendo la grabación del pasillo. Ahí estaba yo, corriendo solo. No había nadie más al frente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mis manos comenzaron a temblar. No podía ser posible. Ahí me cayó el 20 de que ella llevaba 2 años muerta. De pronto todo se sintió lejano. Las voces de mis compañeros se distorsionaron, como si hablaran desde otro cuarto. Sentía un zumbido en los oídos y un vacío en el pecho. No podía apartar la vista de las pantallas. Uno de ellos se levantó para preguntarme si estaba bien, pero antes de responderle, todo se oscureció. Desperté minutos después, tirado en el suelo, con varias personas a mi alrededor. Alguien me estaba poniendo alcohol en la nariz para reanimarme. Sentía un sabor metálico en la boca y la cabeza me daba vueltas. «Te desmayaste, hermano», me dijo uno de los empleados. «Entraste buscando una chica, ¿no?» Cuando me lo dijo, supe que no había sido un sueño. La había visto. Había estado Carla ahí. Esa noche me quedé en la caseta los últimos minutos de mi turno. En el silencio no dejaba de pensar en la sonrisa de ella, en cómo me saludó, en lo real que se sintió. Quise creer que por ser el Día de Muertos, ella había regresado solo un momento para despedirse de mí. Desde entonces, cada año, cuando llega noviembre, pongo una ofrenda, no porque espere volver a verla, sino como una forma de decirle que sigo recordándola. Siempre me han gustado estas fechas, desde niño. El Día de Muertos me ha parecido una tradición de las más bonitas que tenemos en México. No solo por las flores, el incienso, las velas, los disfraces, sino porque es el momento en que recordamos a quienes ya no están. Yo tengo 21 años, y cada año pongo mi altar con todo el corazón. Ahí pongo las fotos de mis abuelos, de mis tíos que ya no están, y hace poco también la de mi papá y mi mamá. Una tía se unió con ellos. Tal vez por eso ese año lo hice con más cuidado que nunca. Desde el 31 de octubre puse la ofrenda completa. Las flores de cempasúchil, las velas, las fotos, el pan, las calaveritas de chocolate no pueden faltar. Adornado todo con papel picado. Pero como dicta la tradición de la familia, la comida la colocamos hasta las 11 de la noche, el 1 de noviembre, para recibir a los adultos que regresan el 2 de noviembre. Ese día, junto con mi esposa, preparamos todo: carne, tamales, chocolate caliente, atole de guayaba, cerveza y tequila. La casa olía delicioso. Encendimos todas las velas, rezamos un momento y nos fuimos a dormir, con la sensación de haber hecho algo bonito por ellos.
Nunca había tenido ningún encuentro extraño, ni nada fuera de lo normal. Pero esa noche cambió todo. Era como la 1 de la madrugada cuando me desperté con ganas de ir al baño. Vivo en una casa de 2 pisos, y el baño está abajo, al fondo, pasando la sala y la cocina. Todo estaba oscuro. Solo se veía el brillo naranja de las velas de la ofrenda. Bajé despacio, medio adormilado. Entré al baño y todo tranquilo, hasta que escuché algo. Todo empezó con un sonido metálico muy sutil, como si una cuchara se moviera sobre un plato. Pensé que sería mi esposa, pero recordé que ella estaba arriba, dormida. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más claro, y luego, de la nada, comenzó un ruidero de fondo, como si varias personas estuvieran platicando y comiendo al mismo tiempo en una reunión. Desde el baño podía escuchar voces de hombres y mujeres y el sonido de tazas chocando, cucharas moviéndose, platos que se arrastraban sobre la mesa. Parecía que había una reunión familiar completa en la sala. Me quedé helado, pero no por miedo, sino por la sorpresa. Las voces sonaban vivas, alegres, como si en verdad estuvieran disfrutando de la comida. Y entonces, en esa plática, escuché algo que me marcó para siempre. Una mujer dijo con una voz suave y servicial, ¿qué tal le quedó el mole? Un hombre le respondió, bien bueno. Otra voz femenina se rió y dijo, a ver, dame un poco. Y enseguida se escuchó otra vez esa voz amable, la misma que reconocería en cualquier lugar. ¿Quién más quiere chocolate?, dijo. Era la voz de mi mamá. La misma entonación, el mismo tono dulce que tenía cuando servía la cena. Esas voces poco después las reconocí. Era la voz de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No sabía si llorar o salir corriendo, pero lo que sentía era raro. Era una mezcla rara de nostalgia, asombro y miedo. Era como si todos estuvieran ahí, de nuevo reunidos. Me lavé las manos rápido. Las voces seguían escuchándose, acompañadas de pequeños golpes de cubiertos y risas. Me acerqué despacio a la puerta del baño y apenas la abrí, todo se detuvo. Silencio absoluto. Abrí la puerta y me asomé hacia la sala. La ofrenda seguía encendida, pero no había nadie. Solo las veladoras cuyas flamas bailaban inquietas, moviéndose como si algo acabara de pasar frente a ellas. Me quedé ahí mirando todo, con la piel erizada. Subí al cuarto sin contarle nada a mi esposa ni a nadie. Tardé mucho en dormir, con la cabeza llena de pensamientos, de dudas. Al día siguiente, cuando bajé, el altar seguía igual. No quise buscar explicaciones. Solo me quedé mirando las fotos de mis familiares y sonreí un poco. Esa noche los míos regresaron a cenar, a probar lo que preparamos con tanto cariño para ellos. Y aunque fue algo que nunca había vivido, no lo cambiaría por nada. Porque si esa noche realmente estuvieron ahí, entonces la tradición no miente. Los muertos sí regresan a casa cuando los recordamos. Tengo una historia que quisiera contar a la audiencia. Mi mamita estuvo enferma por mucho tiempo. Todo comenzó con algo que parecía leve: cansancio, mareos, falta de apetito. Pero con los meses su cuerpo empezó a debilitarse, y los doctores confirmaron lo que más temíamos. Era una enfermedad terminal. Al principio lo tomó con calma, pero con el paso de los días comenzó a tenerle miedo, no al dolor, sino a morir. Recuerdo que muchas noches se quedaba despierta, mirando al techo y me decía en voz baja: hijo, no quiero morirme todavía. Me da miedo cerrar los ojos y ya no despertar. Yo trataba de consolarla, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque por dentro sabía que el final se acercaba. Ella era muy fuerte,
pero había algo en su mirada que me partía el alma. Esa mezcla de resignación y terror que tienen las personas cuando ya saben que su cuerpo ya está por fallar. Con el tiempo dejó de caminar. Su respiración se hizo más lenta y hablaba cada vez menos. Pasaba los días en cama, medio dormida, pero siempre sabía cuando estábamos cerca. Movía sus manos despacio o sus pies, así se comunicaba, como queriendo decirnos: los escucho aún. Yo me sentaba junto a ella durante horas, a veces hablándole, otras en silencio, solo acompañándola. En los pocos momentos en que lograba hablar, ella nos contaba sus sueños. Decía que veía a sus papás esperándola del otro lado de un río. Era un día soleado, pero que el sol no quemaba. Sus padres la saludaban desde la otra orilla, sonriéndole, como si la invitaran a cruzar. Pero ella siempre decía lo mismo: no quiero ir, me da miedo. Este sueño se repitió 3 veces, en distintos días, como si tratara de convencerse de que todavía no debía cruzar. El último día ya no podía abrir los ojos. Su respiración era tan débil que cada movimiento parecía un esfuerzo enorme. Todos sabíamos que ya estaba por irse, pero parecía que ella se resistía. Esa ocasión yo me acerqué, le tomé la mano, y aunque no reaccionaba, sentí que todavía estaba ahí, escuchando. Con el corazón hecho pedazos le hablé al oído: ya no pelees, mamita. Puedes irte, tranquila, todo va a estar bien. Ve con tus papás, le dije, con la voz quebrada. Y justo en ese momento respiró por última vez. Fue como si el tiempo se detuviera. El silencio en la habitación del hospital era tan profundo que sentí que me ahogaba. A veces pienso que ella estaba esperando escuchar mi voz, esperando que yo le diera tranquilidad, porque siempre fuimos muy unidos. Ese día sentí que una parte de mí también se fue con ella. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Comía por costumbre, dormía poco y llorar se volvió parte de mi rutina. Cada rincón de la casa me recordaba a ella, su taza favorita, sus sandalias junto a la cama. Pasaron los meses, y aunque el dolor no desaparecía, el calendario siguió su curso. Cuando llegó octubre decidí hacerle su ofrenda de Día de Muertos. No lo hice por costumbre, sino porque sentía que era una forma de volver a tenerla cerca, aunque fuera por unos días. Desde el 1 de noviembre decoré la mesa con todo lo que a ella le gustaba: pan de muerto, mole, fruta, dulces, café. Puse su fotografía al centro y un camino de flor de cempasúchil desde la puerta hasta la ofrenda. Encendí varias veladoras y dejé que el aroma a cera y a flores llenara la casa. Esa noche el ambiente se sentía distinto. El viento soplaba suave, pero las llamas de las velas se movían como si alguien pasara junto a ellas. Pensé que era mi imaginación. Apagué las luces y me quedé un rato observando la foto. Esa sonrisa que tenía en la imagen me dio una mezcla de paz y nostalgia. Me acosté y fue hasta la madrugada del 2 de noviembre cuando la soñé. No fue un sueño cualquiera, se sentía real, demasiado. Ella estaba en un campo verde y brillante. Vestía una túnica blanca, caminaba descalza y se veía mucho más joven. Ella me miró, sonrió y se acercó lentamente a abrazarme. Sentí su calor en mi cuerpo, el mismo de siempre, y al oído me susurró una palabra: gracias. Desperté llorando, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y amor. Y es que yo sentía un poco de culpa que ella dejó de pelear. Bajé a ver su ofrenda, aún con los ojos llenos de lágrimas. Las velas seguían encendidas, pero noté algo extraño. Varias de las flores estaban completamente marchitas, ennegrecidas, cuando apenas hace unas horas estaban completamente bien. Pensé que era una señal. Me senté frente a la foto y le hablé en voz baja, contándole del sueño, diciéndole que sabía que me había visitado. No sé cuánto tiempo pasó, pero el cansancio me venció ahí mismo,
junto a la ofrenda. Esa noche, mientras dormía, desperté de golpe por un sonido leve, un suspiro. Pensé que lo había imaginado hasta que escuché otro más cerca. Provenía de atrás de mí. El aire se volvió pesado, con un olor a flores marchitas y cera derretida. Me levanté despacio, pero las velas comenzaron a parpadear mucho. Eran muy fuertes. Las flamas se hacían chicas y otras muy grandes, tanto que se salían del vaso. Y aunque no había corriente de aire, éstas se movían muy fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y aunque sentí miedo, también sentí que era ella, mi mami. Desde entonces, cada día de muertos preparo la ofrenda igual. No puede faltar su pan, su mole, su café. Y siempre dejo encendida unas velas toda la noche.